Bueno, bienvenidos a este cuarto vídeo en el que vamos a centrarnos en cómo se puede enseñar, cómo y cuándo podemos enseñar. Hasta ahora hemos visto un sistema educativo que está dentro de una sociedad, que responde a esa sociedad, que se construye y se define en un currículo. Y ese currículo está, digamos, orientado a responder a 4 preguntas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es aprender? ¿Cómo y cuándo enseñar? Y bueno, cuál es la utilidad o cómo se evalúa la utilidad de ese conocimiento que se está enseñando y aprendiendo dentro de ese currículo. Por tanto, vamos a centrarnos en este vídeo sobre ese papel de la enseñanza, al igual que pasaba con las ideas sobre qué es el conocimiento y sobre qué es el aprendizaje, que han cambiado a lo largo del tiempo y que de alguna manera están presentes todas ellas en el momento actual. También hay distintas teorías sobre cómo y cuándo enseñar. Vamos a definir, antes de empezar, un, digamos, proceso secuencial en el que se avanza y se retrocede, que puede servirnos para entender las distintas formas de enseñar. Digamos, a la hora de enseñar, pues hay un primer encuentro en el que el alumno se encuentra por primera vez con aquello que tiene que aprender. Entonces, ese momento del primer encuentro puede ser un experimento, puede ser un problema real, puede ser una explicación teórica, puede ser de muchas maneras. El primer encuentro, por tanto, es un lugar importante, es un momento importante dentro del proceso de estudio, ¿no? Y, por tanto, para el profesor es un momento importante dentro del proceso de enseñanza. Pero no solo ese, una vez se ha producido ese primer encuentro, puede producirse una exploración de esa pregunta. Podemos indagar, dejar a los alumnos en este momento que busquen respuestas a esa pregunta, a ese problema, a ese experimento. Hay un momento exploratorio. Puede haber un momento exploratorio. Una vez se ha establecido ese momento exploratorio, ya sea más o menos intenso, se descubre una técnica que permite resolver eso que estamos estudiando, que permite dar respuesta a eso que estamos estudiando. Por tanto, hay un momento en el que es necesario trabajar esa técnica. Puede darse después una justificación, se puede, digamos, explicitar por qué esa técnica da respuesta, por qué, en qué teoría se basa, en qué opciones se basa, qué teorías más amplias se basa y que efectivamente justifican que esa técnica es la adecuada y no otra. De alguna manera lo que estamos haciendo es unir ese momento inductivo que proviene de la exploración y que ha dado un primer resultado, esa matemática informal de la que hablábamos, con una matemática, digamos, más formal, en la que justificamos si esa teoría incipiente en la que estamos trabajando, si esa técnica que está resolviendo el problema que teníamos, puede tener una justificación mayor desde un punto de vista deductivo. Posteriormente se puede dar también un momento en el que se institucionaliza, es decir, digamos, en el que hacemos explícito y validamos todo el proceso, en el que el profesor y los estudiantes, digamos, aceptan que esa va a ser la respuesta adecuada dentro de esa institución, dentro de ese colegio, que para ese momento vital en el que están, que para ese curso en el que están, esa es la respuesta adecuada. Y normalmente todos los procesos de enseñanza tienen un momento de evaluación. Bueno, pues este esquema de momentos de estudio, del primer encuentro, el exploratorio, el trabajo de la técnica, la justificación de la técnica, la institucionalización y la evaluación, no tiene por qué darse siempre y con el mismo peso, con la misma intensidad. Vamos a ver que hay distintas formas de entender la enseñanza que precisamente hacen hincapié en alguno de estos elementos y en todos. Podemos hablar de una enseñanza teórica, muy teórica, a la que vamos a denominar teoricismo. Nosotros vamos a presentar una serie de conocimientos que ya están acabados, que ya han cristalizado en la teoría. Ya sabemos cómo funcionan los gases, ya sabemos cómo funciona la física, sabemos cómo funciona la matemática, la geometría plana, la geometría analítica.
No vamos a considerar cómo se llegó a eso, no vamos a considerar cómo se creó ese concepto. Vamos, por tanto, a centrarnos mucho en cómo presentar a los alumnos ese primer encuentro de la teoría. El profesor va a gobernar, va a ser el eje central de todo el proceso y va a ser el encargado de suministrar al alumno la respuesta. Va a ser el encargado de presentar lo mejor que pueda, con los recursos que pueda, digamos, reforzar muy bien ese primer encuentro y presentar al alumno eso. El resto de momentos no van a tener casi importancia, no va a haber un momento exploratorio importante. Al alumno no se le va a dejar el tiempo de buscar la respuesta por sí mismo, se le va a presentar con una respuesta cerrada. Como tenéis ahí en la pizarra, pues sería una explicación puramente teórica, en la que el profesor presenta la teoría, decide y presenta la técnica más adecuada y da muy poca importancia al resto de procesos. Por supuesto, bueno, acabará realizando una evaluación, digamos, pues, para comprobar una evaluación final, ¿no? Pero el teoricismo no es la única forma de enseñar. Tenemos otra. Normalmente, después de un periodo muy teoricista, normalmente cuando hay un exceso de teoricismo, hay un grupo de profesores que reclama el trabajo de las técnicas. Lo importante es el algoritmo, lo importante es enseñar la técnica, porque muchas veces con un planteamiento demasiado teórico el alumno no es capaz de resolver adecuadamente, no es capaz de calcular adecuadamente, no es capaz de realizar cálculos sencillos. Esto es especialmente relevante cuando se produce en la enseñanza primaria y en la enseñanza secundaria un exceso de enseñanza teórica, que ha ocurrido históricamente y que como reacción a eso suele tener vuelta a lo básico. Lo básico es la adquisición de los algoritmos de cálculo. Enseñar matemáticas es enseñar a resolver no solamente operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, sino también esas operaciones con ecuaciones, la resolución de ecuaciones de primero y segundo grado de sistemas. Lo importante es resolver la ecuación. Por tanto, los problemas en principio son secundarios, siempre van a ser una cosa que apoya. Aquí lo que estamos enfatizando no es el primer encuentro, no es la explicación del profesor, que es importante, no es que el alumno explore la respuesta. Es importante, pero un poco relevante. Lo importante aquí es enseñar al alumno el algoritmo y trabajar profundamente ese algoritmo. Y en muchas ocasiones no nos vamos a molestar en justificar ese algoritmo, ni en validar ese algoritmo, ni en demostrar que ese es el algoritmo correcto. Simplemente vamos a trabajar ese algoritmo en clase, vamos a reducir la clase de matemáticas a hacer muchos ejercicios de matemáticas repetitivos y sobre una misma operación. Y cuando ese algoritmo esté dominado, vamos a pasar al siguiente concepto. No solamente tenemos un proceso de enseñanza teórico y un proceso de enseñanza, digamos, más basado en la técnica, un tecnicismo. Podríamos hablar de un proceso de enseñanza más modernista cuando hablamos de un proceso de matemáticas basado en la resolución de problemas de olimpiadas matemáticas, por ejemplo. Los tipos de problemas de olimpiadas matemáticas son problemas que no son evidentes, son problemas complicados, son problemas donde el enunciado no, digamos, sugiere la solución, donde no hay un procedimiento claro, un algoritmo claro que permita en un momento dado resolver ese ejercicio directamente y donde el alumno tiene que explorar, el alumno tiene que buscar. Una enseñanza basada en este tipo de problemas muy complejos, muy de corte, digamos, no evidente, no algorítmico, etc. Claramente podría tener un momento inicial de primer encuentro, pero claramente lo que interesa es que el alumno se pegue con ese problema abierto que tiene varias soluciones, explore, busque y plantee soluciones diferentes. Está muy marcado el momento exploratorio y no es tan importante el momento de trabajo de la técnica. Normalmente el modernismo suele tener en el otro lado, enfrente,
una corriente que podríamos denominar procedimentalista. Sería un poco el mismo ejemplo que hemos visto antes entre los teóricos o los teoricistas y los tecnicistas. Cuando en un momento dado, en un sistema educativo, en un currículo, se hace mucho pie en ser modernista, en enseñar a partir de problemas abiertos, problemas no estructurados, etc., normalmente suele surgir como reacción un grupo que reclama el enseñar procedimientos de resolución de ejercicios concretos. Es decir, métodos fijos, algoritmos de resolución de problemas. Podríamos hablar que el procedimentalismo es la hermana de los tecnicistas. Los tecnicistas están centrados en la operación, los procedimentalistas están centrados en resolver un conjunto muy similar de problemas utilizando una misma técnica. Entonces, en ese sentido, se deja al alumno que explore esos problemas, pero siempre son problemas muy similares uno tras de otro, que lo que intentan es llevar al alumno a que trabaje de una determinada manera. Son problemas más cerrados. El objetivo es que el alumno domine procesos de resolución de problemas cerrados. Y hemos visto ejemplos de esto, por ejemplo, cuando se enseña a los alumnos a resolver problemas identificando palabras claves, para enseñarles un poco el truco. Quitar es restar, añadir es sumar. Si ves en un problema la palabra quitar, tienes que poner una resta. Si ves en un problema la palabra añadir, tienes que poner una suma. De alguna manera, enseñar a los alumnos a identificar palabras claves tiene más que ver con esa búsqueda de un procedimiento para enseñar problemas. Podríamos hablar de otras teorías, no solamente tendríamos las anteriores, podríamos hablar de ese constructivismo que hemos visto ya como parte de qué es el conocimiento matemático, como parte de qué es aprender. También el constructivismo ha tenido una importancia fuerte en enseñar, ¿no? En los procesos de enseñanza. Entonces, el objetivo de esta enseñanza es que los alumnos construyan conocimientos matemáticos. Todos los problemas que podamos poner son solo un medio para construir conocimientos nuevos. Entonces, en principio, lo que vamos a dejar es a un alumno que explore para que encuentre una solución. Pero lo que nos interesa es que construya una justificación de por qué esa solución y esa técnica es importante. Por tanto, no solamente es importante explorar, sino también es importante construir un por qué esa respuesta que hemos encontrado funciona. De alguna manera, esos momentos exploratorios de justificación de la técnica serían en este caso los importantes. Los problemas son muy importantes y sirven de instrumento para producir, en este caso, la génesis de los conceptos. En el constructivismo psicológico, lo importante es poner al alumno ante un problema que le permita construir un conocimiento que no tiene. Y una vez ha dado con esa solución, que lo integre dentro de la estructura mental o psicológica que tienes. El constructivismo, en ese sentido, señala una serie de fases. De alguna manera está bien ejemplificado en la imagen que tenéis abajo. El alumno ha llegado hasta un lado del puente, planteamos un problema, planteamos un agujero entre lo que el alumno sabe, entre el conocimiento previo que el alumno sabe, el conocimiento al que quiere llegar, y es en la resolución de ese problema de cómo rellenar ese agujero, cómo unir ese puente, en la que el alumno establece ese aprendizaje, esa enseñanza. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Pues el maestro debe introducir en la resolución del problema, ¿vale? Y el alumno debe aceptar que efectivamente puede intentar llegar a resolverlo, que hay una solución. Los conocimientos del alumno tienen que ser, en principio, insuficientes para resolver el problema, porque lo que queremos es que añadan conocimiento nuevo. La situación, el problema, es lo que debe permitir al alumno que alcance o no una solución, que sea capaz de evaluar si el problema está, si sea capaz de evaluar en el ejemplo del puente, si es capaz de cruzar al otro lado o no. Claramente puede ver si su respuesta es adecuada o no a esa situación.
Lo que se intenta es que el conocimiento que queremos que el alumno construya sea la solución al problema que le planteamos. Es decir, que el alumno vea la utilidad de ese conocimiento como una solución a un problema que se le ha planteado. Una evolución de esta forma de entender la enseñanza, y que ha estado muy de moda en los últimos años, es el concepto de modelización. Lo oiremos muchas veces. Lo que hay que hacer es modelizar, el currículo así lo expresa, la ley habla de modelización, las pruebas PISA hablan de modelización, hay muchos artículos que hablan de modelización, pero ¿qué es exactamente eso de modelización? Bueno, pues aprender matemáticas es un proceso de construcción de conocimientos matemáticos que lleva a cabo mediante la utilización de un modelo matemático. Lo que tenemos que hacer es construir un modelo que dé respuesta a los problemas que estamos haciendo. Por tanto, el alumno lo que va a hacer es modelizar situaciones, digamos, de la vida real. De alguna manera lo que estamos haciendo es, ante una situación, ante un problema de la vida real, como puede ser, por ejemplo, ante un objeto de la vida real, como puede ser un objeto que viene ahí, una naranja, lo que vamos a hacer es generar un modelo matemático que nos permita explicar cuánto ocupan esos gajos. Y ese modelo que vamos a establecer, en este caso, que podría ser el conocimiento de ángulos dentro de las matemáticas, es un modelo que da respuesta a un montón de preguntas, no solo a la original. Lo interesante aquí es que el alumno, digamos, construya esos modelos generales que le permitan dar respuesta. Esa construcción de modelos siempre va a partir de la realidad. ¿Cómo se podría producir esa enseñanza? Pues se parte de una situación problemática para que el alumno pueda preguntarse cosas, pues elaborar conjeturas, pero que siempre sea de una forma poco precisa. Se delimita el sistema, se define la situación y se elabora un modelo matemático. Se trabaja, se hace un trabajo técnico dentro de ese modelo matemático y se ve si ese trabajo técnico se está sirviendo o no, y se plantean nuevos problemas dentro del modelo que no eran visibles al principio. De alguna manera, la modelización es un poco lo que hace la ciencia. Ante un problema, la matematiza, intenta dar respuesta con esas matemáticas que ha creado, con esas fórmulas, con esas formulaciones, con esos modelos matemáticos que ha generado, intenta dar respuesta a ese problema. A veces lo conseguirá, a veces no, pero queda claro cuando está dando respuesta o no. Y una vez ha hecho eso, se le presentarán problemas que en principio no estaba viendo, pero que ese modelo matemático explicita. De alguna manera, lo que hay detrás de eso sería un planteamiento muy científico. Para terminar este vídeo, pues la posición, igual que la posición acerca de lo que es el conocimiento, la posición acerca de lo que es la enseñanza, la posición acerca de lo que es el aprendizaje, condiciona muchísimo la forma de entender. El currículo se posiciona en una determinada manera de enseñar, pero es el docente el que luego en el aula ejerce de una manera y de otra. Tenéis dos imágenes ahí, aparentemente son dos imágenes muy positivas. En una hay mucha más participación, en otra hay trabajo en grupo, pero evidentemente detrás de esas imágenes hay una forma de entender la enseñanza. No es lo mismo plantear la enseñanza de forma cooperativa, entre iguales, en el que los alumnos están buscando la solución en los libros de manera autónoma, que plantear la enseñanza en un turno de preguntas y respuestas donde es el alumno el que pregunta, pero es el profesor el que tiene la respuesta. Son procesos totalmente diferentes que condicionan mucho nuestra labor. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.